Estamos aquí en el segundo piloto de Antítesis en la revista Peninsular. En esta ocasión tenemos como invitado a José Pablo Quiñones, activista, presidente de la Jornada de Derechos Humanos AC y un gran amigo de esta mesa. Muchas gracias por estar acá, José Pablo. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias a la revista por este gran espacio y pues muy feliz de acompañarte. No, muchísimas gracias. Hoy vamos a hablar un poquito, si te parece, José Pablo, de la Cumbre de las Américas, específicamente de la postura que el presidente López Obrador ha tenido sobre esta cumbre. Unos le han dicho boicot, otros le han dicho defensa de la soberanía. Ha sido todo un debate esta interesante postura que ha tenido nuestro presidente, pero si te parece, antes hablemos un poquito de qué es la Cumbre de las Américas, ¿no? Que inicia en el 94, iniciativa de Bill Clinton. No sé si nos quieras platicar un poquito más sobre ello. Sí, yo remontando un poco a la historia de la OEA, sin ser muy cansado este segmento, la Cumbre de las Américas, entiendo, el momento es un momento, no es periódico, no es cada año, como la Asamblea General de la OEA, que es el máximo autoridad, como así como la Asamblea General de Naciones Unidas, que esta sí se lleva cada año, inclusive tiene extraordinarias. La Cumbre de las Américas se realiza creo que cada 4 años, creo que incluso la novena apenas, Esa es ¿no? la La novena, novena, sí. la Asamblea de las Generales de la ONU ya llevan, de la OEA, perdón, ya llevan creo que 51 asambleas, o sea, no tiene competencia con el máximo órgano. La Cumbre de las Américas es más como un encuentro político, sí, un encuentro político, no porque la Asamblea General de la OEA no lo sea, es un encuentro político, pero más diplomático. En cambio, en la Cumbre de las Américas se convocan, obviamente, los jefes de Estado, se convocan organismos de la sociedad civil, se convocan empresarios, empresas de la región, y se discuten temas como democracia, combate a la corrupción, derechos humanos, desarrollo económico, por supuesto, y temas que son propios de la región de las Américas. Y no olvidemos que la región de las Américas es Estados Unidos, Canadá, o sea, América del Norte, México, Centroamérica y América Latina, y todos los países, y los países del Caribe, que igual es algo muy importante. Entonces, es una cumbre, como bien dices, nace como una iniciativa de un país miembro de la OEA, que en este caso es Estados Unidos, y, em, em, y a partir de ahí se ha ido realizado cada determinado tiempo en distintas sedes. No recuerdo muy bien qué países han sido las sedes, pero este es un gran acontecimiento, puesto se realiza en Estados Unidos por primera vez desde que se fundó se creó la Cumbre de las Américas. Entonces, es un evento importante. ¿Por qué? Porque es en Los Ángeles, porque es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, porque en Los Ángeles es una ciudad de las más, si no es que la más multicultural de Estados Unidos. Estaba yo leyendo que son hablados más de 220 idiomas o lenguas en Los Ángeles. Es un lugar con amplio poder latino, entonces, y que representa muy bien los valores que representa las Américas, la OEA, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el contexto en el que se presenta la Cumbre de las Américas, la novena La Cumbre de novena las Cumbre de las Américas. Américas. Me llama mucho la atención la comparación que haces con la OEA, tal vez para ponerlo en términos como más, no sé si simples, pero diría, por ejemplo, que la OEA se enfoca mucho en un trabajo técnico diplomático y la cumbre es más simbólico, ¿no? Que no por eso sea menos importante. En la diplomacia, en la política en general, los símbolos son muy importantes. Y hablábamos de esta oportunidad, ¿no? Que tienen los mandatarios de estar en un espacio, de tal vez limar un poco las perezas y de generar mejores relaciones para sus países. Eh, Recordando un poquito igual que decíamos en el 94 fue que se inicia la cumbre con iniciativa de Bill Clinton. En ese tiempo fue en Miami, otra ciudad Ujú. multicultural que representa mucho a lo que es las Américas, ¿no? Porque converge mucho de ciudadanos latinoamericanos El en exilio esta ciudad. cubano que vive ahí, Exacto. claro. Hay mucha presencia latinoamericana en esta ciudad. Me imagino que igual en el 94 había, por eso lo habrán elegido de sede. Empieza como con la idea de hacer una zona de libre comercio continental, un poquito similar a lo de a la Unión Europea, poquito, que era iniciativa de Bill Clinton, que por falta de acuerdos no se pudo llegar a dicho proyecto y ha habido muchas críticas en cuanto a para qué se hace esta cumbre si no han habido
proyectos multilaterales de todos los miembros que están ahí, ¿no? Pero a ver, con lo diverso que es Latinoamérica, no solo Latinoamérica, pero todo lo que es el Las continente Américas. americano, todas las Américas, exacto, es muy complejo llegar a este tipo de acuerdos, ¿no? Yo creo que eso no quita que sea valioso este espacio para que se intercambien puntos de vista, para que se intercambien relaciones. Recordando un poquito, probablemente el último gran momento que hubo en la Cumbre de las Américas fue en Panamá 2015, si no me equivoco, que es cuando por gestiones o por, ¿cuál será la palabra diplomática correcta para decirlo? Por iniciativa del presidente Barack Obama, se hace la primera invitación a Cuba y se le abre la puerta a la Cumbre de las Américas. Y hay una foto histórica que es la de Barack Obama y Raúl Castro saludándose y muy fraternalmente. Yo recuerdo cuando la vi en su momento, me impactó mucho, ¿no? Después de años y décadas de muchas tensiones y mucha animosidad entre estas dos naciones, pues ver a los dos mandatarios tomarse de la mano y ese gesto de fraternidad, pues representó mucho en su momento, ¿no? Ahora vemos un poquito de caso en contrario con la postura que ha tenido el presidente López Obrador, que si te parece podemos entrar un poquito a ello. El Claro. presidente López Obrador, pues ante los rumores de que Estados Unidos no iba a invitar a la cumbre, como bien dices, ahora va a ser en Los Ángeles, entre el 6 y el 10 de junio, si no me equivoco, Sí, esa creo que 8 y semana. 9, sí, pero ese rango Es de esa fechas. semana, sí. Sí, Eh, Decía que no tenía planeado invitar, se rumoraba que no tenía planeado invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. así es. Y luego el Estado americano, mediante su vocero, no mediante su vocero, perdón, mediante un funcionario diplomático, lo confirmó. Y el presidente López Obrador, en un principio, hacía peticiones públicas a que se abriera a todos la convocatoria, la invitación, y después de ver que no, pues tomó una postura muy interesante, muy criticada, que fue la de condicionar hasta cierto punto o hasta completamente condicionar su asistencia a que se invite a todos los mandatarios. ¿Cómo ves esta postura, José Pablo? Bueno, primero, yo creo que AMLO está jugando el papel que ha querido jugar en este sexenio, de este caudillo que intenta pasar a la historia mediante propuestas muchas veces viables e inviables y muchas veces incluso él mismo conoce el contexto por el cual estos países anteriormente anteriormente, como tú bien dices, sí han participado en las cumbres de las Américas. Están, lo que no sucede ahora es que no participan en la OEA, no forman parte de la OEA. Igual para poner algo el contexto a la audiencia, es que la OEA es el organismo que coadyuva en la organización de la Cumbre de las Américas y por supuesto los países que forman parte de la OEA son los que pueden ser anfitriones de esta cumbre. Ok. Entonces, AMLO en una posición otra vez, yo creo que, primero, creo que la posición de AMLO se puede analizar desde diferentes vertientes. Primero, una visión de esta de quiero pasar a la historia porque yo me considero la historia. Segundo, esta visión de generar como una agenda. Vemos que el presidente de la República tiene una agenda como muy particular en Centroamérica, no tanto en América del Sur, pero tiene Centroamérica, una reciente visita militar diplomática que hizo Centroamérica. que hizo a Cuba, que hizo a Honduras, a El Salvador, a Guatemala. Creo que atiende mucho a quedar políticamente, sonreírle a Centroamérica, decir, mira, México está abogando por los intereses. Creo que es un afán de influir en Centroamérica y por supuesto en América Latina, pero a la vez igual creo que genera un desgaste innecesario con Estados Unidos, del cual somos el principal socio comercial y suena un poco político mi discurso, pero si nos vamos a los números, o un poco trillado mi discurso, eso quisiera decir, eh, realmente somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Realmente el español en unos pocos años ya va a ser el segundo idioma de Estados Unidos. Em, pero bueno, yo creo que igual el gobierno estadounidense a través de la secretaria de prensa y a través de funcionarios del Departamento de Estado del Hemisferio Occidental han dicho que para empezar las invitaciones no se han lanzado. O sea, nadie ha recibido una invitación al respecto de quién no va a asistir a la Cumbre de las Américas y quién sí va a asistir porque no han hecho las invitaciones.
Eh, Primero han aclarado eso. Segundo, creo que igual ha habido un mensaje muy claro de la administración Biden desde el año pasado, y algo que igual este funcionario, alto funcionario aclaró, es que tampoco el presidente Biden tiene interés, él en lo político y él su gobierno, tiene interés en darle audiencia o darle aforo a países que están siendo, han sido y están en un momento álgido de ser autócratas y ser, violar todos los valores de la Carta Democrática de las Américas, que es como el eje rector que rige, la Organización de Estados Americanos. Incluso ya lo demostró en 2021, todavía en pandemia hubo un encuentro como digital, híbrido, donde Estados Unidos convocó a, a países de las Américas y no solo no invitó a Nicaragua, a Venezuela y a Cuba, sino tampoco invitó a Bolivia, no invitó a El Salvador y no invitó a Brasil, por diferentes contextos autócratas y diferentes cuestionamientos que ha tenido su gobierno, respecto a Una falta de compromiso con la falta de democracia, creo compromiso que con la eso es. democracia. Creo que incluso, no sé si estoy mal, pero creo que hasta Yamanetti de Guatemala, el presidente, no fue convocado tampoco, porque Yamanetti, el presidente de Guatemala, tiene grandes acusaciones de corrupción. Ok. Inclusive ha sido, creo que boletinado por el gobierno estadounidense por, señalado por actos de corrupción. Y pues bueno, eso es lo que decían en esta conferencia de prensa. La administración Biden, si tú le preguntas a la administración Biden, el presidente Biden no tiene interés en generar aforo, pero pues tal parece que esta estrategia de AMLO, pues, eh, sí puede decir que creo que en el ámbito político internacional, de diplomacia, sí genera un resultado, porque hoy que estamos 17 de junio, se anunció el día de ayer en la conferencia mañanera del presidente, el 16, que venía una delegación de Estados Unidos realmente a negociar, porque el presidente de Estados Unidos, principal socio comercial, y yo así lo veo, no quiere asistir a la cumbre de las Américas, ¿no? Entonces, en un momento en el que yo creo que, Estados Unidos está buscando, obviamente, reorganizar sus fuerzas geopolíticas, creo un poco influenciado por el conflicto de Europa en Ucrania, Rusia, y creo que no ha de ser menos primordial e importante, que México esté presente en la cumbre de las Américas. Como bien dices, es un espacio de los jefes de Estado, donde hay hitos, hay eventos extraordinarios, hay situaciones que no estaban previstas, pero bueno, creo que igual una cosa que hace a AMLO es reducir la discusión a que si no invitan a tres países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, no voy a asistir, y va a asistir el canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard. Y creo que, repito, ahí, y otro tema que ya mencionaba, ahí AMLO juega a la vez como para quiere influir políticamente y geopolíticamente en Centroamérica, pero a la vez él sabe las razones por las cuales no están convocados. Primero, Cuba no forma parte de la Organización de Estados Americanos desde el 69, si no me equivoco, desde 1969. Ya hubo un intento de reingresarlos a la OEA, y ellos han dicho que la OEA es un organismo yanqui, que es un organismo, impostor, vamos a decir, ¿no? Imperialista. Imperialista, ¿no? Entonces ellos, que no tienen las mínimas intenciones de formar parte de la OEA. Entonces, para empezar, respecto al Cuba, haciendo un análisis particular respecto a Cuba, no tiene nada que hacer, porque Cuba no quiere asistir a la cumbre de las Américas. Pero Cuba Eh, sí quiere asistir a la Cuba, cumbre. Cuba me refiero, y igual, y haciendo eso, énfasis, claro, el gobierno cubano que, no ha sido electo democráticamente, que ha sido heredado desde hace muchos años, el gobierno de Cuba no quiere participar en la Cumbre de las Américas. No sé si sea lo mismo con los organismos de la sociedad civil, no sé si sea lo mismo con gente que tiene Según he interés. podido leer, sí, la postura es cierto de la OEA, pero bueno, igual y no sé si es postura mediática o si sí es cierto, el gobierno cubano de hecho es el que externa y dice, estamos preocupados porque vemos que no nos van a invitar y nos gustaría que sí se nos invite, ¿no? Pero sí, 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 sí entiendo la parte de la OEA. De hecho,
si no me equivoco, cuando López Obrador empieza su postura fuerte, ya como que más de que, oigan, tal vez voy a condicionar mi asistencia, o no está bien que se les excluya a estos países, es justamente en el marco de esta visita a Centroamérica que tú comentas, ¿no? Sí. De hecho, cuando escucho yo, analizando un poquito más específicamente el caso de Cuba que acabas de traer, cuando yo escucho la propuesta, no me brincó tanto porque la parte de defender a Cuba a mí me hace sentido. Es una postura un poco, bueno, no un poco, es completamente salinista que viene de la política exterior de Carlos Salinas, que venía de que hay que proteger a Cuba de las pretensiones de Estados Unidos de ahogarla o de sabotearla o de agredirla, porque a fin de cuentas México, Estados Unidos y Cuba compartimos el Golfo de México. Así es. Entonces, la idea diplomática es si Estados Unidos se come a Cuba, pues es muy factible que luego se coma a México, ¿no? Se pierde un cierto balance de poderes que nos beneficia a todos en el área. Yo por eso dije, va lo de Cuba, lo de Venezuela por, por, por términos familiares, no puedo defender al régimen de Maduro, pero entiendo porque son amigos. Comentábamos hace un momento que la CELAC fue el próximo año y vino Maduro como en su papel de mejor amigo del presidente López El Obrador. Salvador Sí, el sí. señor estuvo El año encantado pasado, creo que fue el principio de este año o el año el pasado, año y, pasado. Creo y, que sí fue el año y, pasado. y jefes de Estado como el de Uruguay, como creo que Duque de Colombia, y creo que fue el de Ecuador, Lazo, se desmarcaron públicamente en la cumbre de la CELAC diciendo mi asistencia a esta cumbre no valida la dictadura La venezolana. dictadura venezolana. Igual hay que hacer, y regresando, tocando el tema de Venezuela y aprovechando que es la misma situación en la de Nicaragua, bueno, no es la misma situación, pero es el mismo problema de origen, tanto Nicaragua como Venezuela, ellos retiraron, ellos no fueron expulsados, no han sido suspendidos, ellos ya no suspendieron su membresía, por si así pudiéramos llamarlo una membresía, Ujú. de ser Estado miembro de la OEA. El más reciente fue Nicaragua, después de que, antes de que creo que la sancionaran por esta última elección fraudulenta el año pasado, en 2021, donde hay una innumerable cantidad de presos políticos, toda la oposición en Nicaragua la metieron a la Sí, sí, cárcel, claro. Las elecciones Daniel fueron Ortega completamente y la corruptas. vicepresidenta, que es su esposa, han destruido a la oposición, un autoritarismo. eh, eh, en pocas palabras, en términos coloquiales, Nicaragua renuncia a la OEA. Entonces, en la misma postura está en 2017 Venezuela, justo cuando el movimiento de Juan Guaidó con el presidente cuando la oposición gana la mayoría de la asamblea en Venezuela, y Venezuela igual dice en 2017 como acusando injerencismo de la OEA a través de su secretario general, decide retirarse igual de la OEA, pero hay una pequeña diferencia, es que la OEA y los estados reconocen al presidente Juan Guaidó como presidente de Expresidente presidente provisional. Sí, tiene una figura de presidente, presidente sí, sí. provisional de Venezuela. Entonces, como que en el caso de Venezuela está y a la vez y no está en la OEA, porque el gobierno representado por Maduro no está, pero el gobierno gobierno interino Exacto. representado por Juan Guaidó sí está en la OEA. Entonces, yo creo que esto es la posición del presidente Obrador. Creo que puede tener un cierto, sí ha llamado a los focos, inclusive creo que el presidente de Bolivia Ya se sumó ya se también. sumó al decir, no, también si no van todos, pues no vamos Lo cual tiene sentido por no la tiene sentido. línea ideológica. Se ha escuchado que Bolsonaro de repente, pues no, que lo Está inviten en o no lo duda. inviten, él está ahorita Pero obedece a otros objetivos, ¿no? él está enfocado en remontar las encuestas, donde va Lula arriba en las encuestas en la que posiblemente se vislumbra que va a perder su reelección este presidente de ultraderecha brasileño. Muy criticado. Me llama mucho la atención lo que se menciona sobre Cuba y Venezuela, pero Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque por ejemplo, el presidente, o por lo que pude notar en medio, siempre sí fue por Cuba, por Venezuela y como que Nicaragua
tratando de omitir este tema porque, bueno, pues, es que la represión que hay en Nicaragua es muy fuerte y yo me imagino que no hay una relación tan cercana entre Ortega y López Obrador como si la hay con Nicolás Maduro, por ejemplo. Eh, entonces, por ejemplo, la postura, no sé por qué haya nacido, cuál ha sido el interés original del presidente, pero sí creo que cuando ya se homologó a que se le invita a todos los países y vio que tuvo respaldo de otras naciones, porque por ejemplo, si no me equivoco, Argentina y El Salvador dijeron que sí iban a ir, pero que de todos modos respaldaban la postura del presidente. O sea, muy bien, presidente, nosotros tenemos que ir porque pues, tenemos cosas que Claro. atender allá sí, pero estén respaldadas. Entonces, creo que el presidente se dio cuenta que puede fungir como un interlocutor entre América Latina y Estados Unidos, que no sé si América Latina quiera o desea que México sea pero tal vez haya países que por las tensiones sí lo necesiten, porque a fin de cuentas, como dices, o sea, podrán haber muchas tensiones entre México y Estados Unidos, pero siempre va a tener que haber una relación abierta y una relación funcional por la frontera, ¿no? Eh, y se me hace muy interesante en el contexto internacional que busca asumir este papel de liderazgo que ya lo tiene, de acuerdo, no por decir a sus aliados políticos, porque bueno, se supone que el presidente ya sí lo ha demostrado entre poco, ¿no? Que es amigo de todos los países, ha atacado a Tiene España, una ha atacado tradición a todo, histórica pero sí, mexicana de neutralidad ante conflictos y eso. Pero Luis, ¿sabes qué? Yo creo que me gustaría añadir en este contexto, en el contexto de lo que estás diciendo, es em, creo que es legítima la posición no del presidente Obrador, no de AMLO, sino de cualquier nación de decir, venga, no se deje nadie afuera de la fiesta, que hay una verdadera inclusión regional, pero ahí le igual asiste habría la que a razón, la ¿no? gente asiste la Éticamente le asiste razón, la pero a razón la vez su a la postura, ¿no? razón de tú no ves Andrés Manuel López Obrador no se reunió con las disidencias y la oposición en Cuba, se fue Estoy de acuerdo. fue y legitimó a la Eso es cierto. dictadura. Obrador no fue a Nicaragua y visitó a los presos políticos ni a las organizaciones de la sociedad civil, lo que se han hecho otros países y concretamente lo digo como Estados Unidos, cuando Obama hace esta visita antes de que termine su mandato por primera vez en Cuba e incluso abren la embajada de Estados Unidos en Cuba, o sea, tiene interés de incluir a Cuba y tiene que sentarse a hablar con a lo mejor un socio incómodo como es la dictadura castrista a través de Raúl Castro, pero visitó a las disidencias de la dictadura, visitó a gente que tiene presos políticos, vaya, sí se puede decir que Al hay pueblo cubano, al no a pueblo su... cubano y ahora ahí sí puedes decir, bueno, mi interés no es quedar bien en lo, sí, influyo geopolíticamente como intermediario, es un muy buen punto de vista que comparto, pero oye, a ver, ¿quieres que vayan los gobiernos con los que tú tienes Eso es alianza cierto. o quieres que vaya, realmente si quieres que vaya el pueblo? ¿Quieres que vaya el pueblo venezolano? No, no recuerdo si AMLO ha ido a Venezuela, no ha ido, creo que no ha ido, pero ya te reuniste con la disidencia venezolana, hay muchas organizaciones en México de venezolanos exiliados, de migraciones, bueno, México ya le pide visa a los venezolanos, Como entonces, que esta relación del presidente con los mandatarios es esto, pone en duda si su compromiso es con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano y con el pueblo nicaragüense o con sus amigos, que son con los que los están en el amigos en poder, el ¿no? poder. Sí, estamos hablando de si realmente esto representa la posición de quiere verdaderamente ver al pueblo de esos países representado en la Cumbre de las Américas o quiere ver a sus amigos o a sus socios o quiere ver representados a esos gobiernos autoritarios en la Cumbre de las Américas, el cual creo que puede ser un gran, podría ser un gran, creo que le sale contraproducente a, a Estados Unidos dentro de su política invitar a estos países, puesto que, repito, es darles foco a nivel internacional. No creo que Estados Unidos quiera ver a Maduro en un foro junto con Biden. Creo que sería algo que incluso ahí es cuando yo critico la postura del presidente Obrador, porque eso no va a suceder. O sea, y eso, por más que quieran invitar
a Nicaragua, Daniel Ortega y no quiero llamarle su esposa, no tengo el nombre, no se me acuerdo bien el nombre de Rosario, creo que se llama Rosario Murillo, la vicepresidenta, eh, están boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. O sea, los estadounidenses tienen prohibido hacer negocio Es con una persona no grata no, no porque grata, es no, un está concepto boletinada por el específico, pero sí no departamento, es. lo mismo que le pasó a este Rafa Márquez, que lo boletinaron por el departamento, o sea, o si un hotel acepta un pago de de Rosario Murillo o Daniel Ortega, los pueden meter a la cárcel, o sea, lo mismo con Venezuela, o sea, Venezuela está boletinado igual, y lo mismo que Cuba, entonces no tienes como mucho margen de acción. Probablemente Estados Unidos pueda jugar para mantener al presidente mexicano tranquilo y decir si van a estar invitados todos. A lo mejor pueda jugar con invitar a ministros de Relaciones Exteriores que posiblemente no estén en este ámbito de personas no gratas políticamente a Estados Unidos, o posiblemente pueda jugar sí, pueda jugar sus cartas. Y hablando de que si ya Cuba, qué bueno que haces este comentario, ya Cuba fue en los 2015, 14 a la Cumbre de las Américas y no forma parte de la OEA, puede, yo creo que Estados Unidos jugar geopolíticamente y estratégicamente para tener contento ahora sí al presidente de México. ¿Crees que le convenga? O sea, es que yo me ponía a pensar de que pierde Estados Unidos si cede ante las pretensiones de México en este sentido. O sea, pierde ante el bloque de gobiernos de izquierda latinoamericano. ¿Crees que se podría ver en un escenario de esa manera? Yo creo que pierde. Yo creo que hoy, a nivel geopolítico latinoamericano, centroamericano, es hoy López Obrador con quiero llamarlo chantaje, con su chantaje sí pierde gana, perdón, gana porque invitados o no, ya se dio cuenta que inviten o no a esas personas, a estos líderes o a estos representantes del pueblo a que se representan a través de sus gobiernos, ya se dio cuenta que funciona. Funciona para que lo respalden los no gratos, a lo mejor los gobiernos no gratos de la región, sí, pero pues está teniendo cierta influencia que, que, eh, que tiene impacto en Estados Unidos, ya tiene margen de maniobra. Y yo creo que no sé si pierde con Estados Unidos porque es tan estrecha la relación comercial humanitaria tan grande. No sé si tengamos algo que perder con Estados Unidos, pero sí creo que se vuelve una persona a la cual se vuelve un dolor de cabeza en el mapa geopolítico de América del Hace Norte. ásperas las Hace relaciones. ásperas, hace innecesariamente ásperas las relaciones con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Es un desgaste innecesario con Estados Unidos. No creo que Estados Unidos vaya a escalarlo más, no creo que, pero Pensando igual un poco en el contexto de, como decías, esta es la primera vez que se hace desde la primera vez que fue sede de Estados Unidos, esta es la primera vez que se vuelve a hacer en Estados Unidos, preguntarnos por qué, ¿no? Hay muchas críticas, o bueno, hay un contexto, el presidente Biden ahorita tiene un poco de presión por parte del electorado, porque especialmente en su política exterior, lo han querido hacer ver, ya sí eso no es, yo me considero incapaz de decirlo, pero lo han querido hacer ver, especialmente el Partido Republicano y muchos medios, como un líder débil, ¿no? Ahorita estoy tratando de recordar, ¿fue la salida del ejército de Irak o de Afganistán hace un par de años más o menos? Afganistán, De no un Afganistán. par de años, el enero de este Y año, lo, creo, año nuevo, lo, lo, lo criticaron crucificaron. muchísimo, de un líder débil. Luego con Ucrania también lo han criticado por no tener una postura fuerte. Y en migración, bueno, Creo que en Ucrania justamente sale Donald menos, Trump no creo salió que a en hacer, Ucrania sale pero menos, sí críticas, ¿no? ha logrado grandes acuerdos legislativos en las cámaras donde por mayoría republicanos y demócratas han apoyado abiertamente iniciativas a favor Porque ahí de es la, es financiamiento económico, la, la financiamiento visión militar. estadounidense contra rusa, ¿no? Pero tal vez Ajá. sí ha habido en cuanto a al tipo de reacciones o el tipo de apoyo que se le ha dado o no se le ha dado a Ucrania, tal Sí, sí, vez, sí. ahí sí.
Y te digo, en lo de migración es clarísimo con las expresiones de Donald Trump de hace unas semanas cuando decía y se jactaba de que yo doblé al gobierno, al gobierno Mexicano. mexicano y los obligué a hacer, demostrando que él era un líder fuerte en materia de migración, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que igual, o sea, a Estados Unidos no le conviene arriesgar esta cumbre porque uno de los temas clave que se van a tratar en ella es migración. Entonces, imagínate que vas a hablar migración del continente americano y no asiste el presidente de México, que es con quien compartes más fuertemente ese problema, ¿no? Entonces, el mensaje que das al electorado, el mensaje que tú generas como líder, no es un mensaje positivo. Entonces, Y es un mensaje coincido. probablemente negativo en el contexto en el texto político Estadounidense, estadounidense. sí. Hay elecciones pronto, elecciones para Legislativas en legislativas y noviembre. tienen una expectativa muy difícil los Demócratas. demócratas. Yo pensaba que buscaban con esto, con el tema de migración, con el tema de la cumbre, poder demostrar liderazgo y fortaleza en ese sentido. Y el presidente López Obrador, como tú dices, les está dando un dolor de cabeza. Ujú. Yo no sé qué tanto nuestro país resienta o no, qué tan bueno, qué tan mala idea es, va a depender de las consecuencias que haya, ¿no? No sé si sea consecuencias para el país, si sea consecuencias solo para el presidente López Obrador. Por el momento te digo, a mí se me hace una buena idea, creo que le asiste la razón, le asiste la ética, o sea, no se me hace correcto que un espacio diplomático que busca unir al continente saca algunos, y aparte saca algunos por el criterio de un solo país, porque decíamos igual ayer que platicamos un poquito sobre este tema, mencionábamos que la razón que da Estados Unidos es que hay una falta de compromiso con la democracia de parte de estos países, ¿no? De los mandatarios de esos países. Pero si nos ponemos a observar con lupa a todos los que sí están, o que presuntamente están invitados porque nos han enviado las invitaciones, pues muchos países también deberían ser eximidos de ir o deberían ser excluidos porque no tienen un verdadero compromiso, no parece haber un verdadero compromiso democrático, ¿no? En El Salvador, bueno, Brasil, en México ha habido un embate contra los poderes electorales Completamente. fuertísimos que para muchas personas, para la visión de muchos, podría ser igual demostrar que no hay un compromiso con la democracia, ¿no? Eh, entonces, sí creo que igual por eso valiosa esta postura del presidente, que como dice, que no se agacha ante la hegemonía. Y igual creo que como mexicano, por ejemplo, sería muy poco patriota pensar, igual lo digo con mucho cuidado el término patriota, ¿no? Ajá. Pero sería muy poco patriota pensar que el Estado mexicano debe actuar para no molestar a Estados Unidos, ¿no? O sea, que nuestras actuaciones deben guiarse para no molestar ahí, porque pues se supone que tenemos intereses propios, ¿no? Pero ahí justo igual entra ese matiz y creo que es quiero hablar coloquialmente, esa postura de AMLO amarranavajas, de decir, ok, repito, si es genuino y concuerdo contigo, genuino en mucho, o sea, no es la culpa del pueblo nicaragüense que su gobierno sea, porque ya no está, o sea, ya no está. Vaya, no hay un régimen democrático en el que las personas no tienen acceso a la democracia. Es una No dictadura. es lo mismo que en Perú tengan un sistema democrático inestable, pero al fin y al cabo las elecciones se siguen dando. Se han caído como 3 o 4 presidentes en menos de 2 años. No es lo mismo eso, pero sigue habiendo un régimen democrático donde la gente vaya y elige genuinamente a esos países que no tienen acceso a Hay democracia, que de una plano la posición represión está estatal, aplastada, sí. de plano la posición. Entonces, AMLO ahí yo creo que juega un país en un momento amarra navajas. O sea, es decir, si los países, por el bien de las naciones que vengan, entonces que inviten a la oposición de esos países, porque perdón, pero los gobiernos democráticamente electos no son, o sea, ni Cuba, ni Nicaragua, Es ni cierto. Venezuela, o sea, y ahí sí ya existe la razón a los indicios que repetimos, las invitaciones no se han mandado, pero eso sí asiste la razón al país anfitrión, porque eso igual hay que dejarlo claro, el país anfitrión, que en este caso es Estados Unidos casualmente, pero eso pudo haber sido México, pudo haber sido ese país anfitrión se Ok. coordina con la OEA para la organización, pero al fin y al cabo el país anfitrión decide a quién invita, es como que tu fiesta de cumpleaños o tu fiesta de aniversario,
Tú decides a quién te apoyas de una organización, pero tú eres quien invita. Yo creo que lo que está pasando en este momento con Estados Unidos, creo que es un despropósito de México querer amarrar navajas, sobre todo con estas naciones representadas por gobiernos que ya no están en lo incómodo democráticamente, por más coyuntural, por más ultraderechista y cuestionable que sea Jair Bolsonaro, ha sido electo democráticamente, ha sido electo democráticamente, por más autócrata y que va en ese camino El Salvador con una Nayib Bukele agenciándose del poder legislativo, del poder judicial, metiendo a la gente a la cárcel sin un debido proceso, ha sido electo democráticamente. Entonces yo creo que eso es de ahí es su punto de partida. Entonces yo creo que la posición de México, repito, creo que mi posición, y yo me quedaría con eso, la posición le está funcionando a México, estamos viendo, porque aparte le está funcionando geopolíticamente para decir, mira, Estados Unidos está mandando una delegación para ver, oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede, Tratar de acordar cómo algo. podemos acordar algo para que usted, o sea, esté presente en esa reunión? Porque eres nuestro principal socio comercial. Obviamente, si van a hablar, como tú dices, de migración, tiene que estar en la foto el presidente de México, ¿no? Y si van a hablar de democracia, y si de repente van a meter en la agenda cómo está repercutiendo en la subida de precios, la inflación, la guerra de Ucrania, por supuesto que es importante tener una de las economías más importantes del continente, que es México, en esa reunión. Entonces, creo que, repito, AMLO está logrando, creo que algo que ni siquiera le esperaba, Sí, creo que era más un berrinche más de una mañanera, y que resulta, algo así me pareció igual. creo que este sí ya ha, ha surtido un efecto. Y pues, pero hay que ver qué va a suceder, qué va a venir, qué va a venir. Y que incluso para Estados Unidos, por ejemplo, en un estado, por ejemplo, como Florida, con tantos votantes, ya pensando con la vida interna estadounidense, con tantos votantes cubanos, no creo que vayan a estar muy felices de ver algún representante del gobierno cubano, que el 11 de julio del año pasado Sí, después de una manifestación la más grande de 60 70 años vista en Cuba, exigiendo democracia y libertad a los presos políticos. No creo que el gobierno los cubanos estadounidenses que viven en Florida, creo que van a estar muy felices con Biden si invita al gobierno. Creo que eso eso es igual cierto. juega para un poco para la política interna de Estados Unidos, Los venezolanos igual que tienen y que un se rencor muy demostró, fuerte. los venezolanos que ya tienen mucha presencia en Estados Unidos, que ya son votantes, que ya no sé si van a estar contentos en que les vayan a tener a Delcy Rodríguez, la vicepresidenta acusada de todos los crímenes contra la democracia en Venezuela. Y creo que ya se demostró en la elección de Obama que había un descontento muy claro de los estados donde hay una población latina, pero latina de cubana, latino-venezolana, más que nada latino-cubana, de no me gustó que abrieras una embajada en Cuba, Una porque estás región, sí, legitimando al gobierno, al mejor dicho, régimen. a la dictadura, no al gobierno. Estás legitimando a la dictadura. De, Entonces, de este momento sí, porque bueno, han habido procesos, ¿no? La pregunta es, entonces, ¿crees que es un boicot o es una pretensión noble por parte del presidente? yo la verdad es que ya a esas alturas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no puedo hablar ni de que fuera una buena intención y ni que pudiera ser una buena intención. Ni que creo que dije lo mismo. No es ni una buena intención, ni es que me dijiste Un una buena boicot intención, ni un boicot. o Creo que es un arrebato más del presidente. O sea, creo que que ha es un podido arrebato, capitalizar muy que es un bien. arrebato que él en ese momento las circunstancias sí le está dando un margen para poder negociar con Centroamérica y con con algunos países de América Latina, quiero que se dejar muy claro, y le está dando margen de negociación innecesaria, margen de negociación en un desgaste innecesario con Estados Unidos.
O Ok. sea, creo que, y no, no esperaría de AMLO ni una buena intención, es un arrebato más. No es ni una buena intención, ni es un boicot. O sea, ni es un boicot, ni es una buena intención de AMLO. Es una ocurrencia más de las miles que ha hecho en la mañanera, y que probablemente si hubiera tenido una condena una condena de los países de Latinoamérica, pues posiblemente no hubiera hubiera salido a retractarse AMLO en la siguiente mañanera, pero como vio que no la tuvo, que sí la tuvo, pues creo que por eso continuó. Y aparte, repito, en esta sintonía que el presidente de México se siente caudillo vivo, habla de la cuarta transformación, si quiere comparar con Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, si quiere, yo creo que a lo mejor está en su sueño, en la aspiración de AMLO, pasar a la historia, creo que es más incluso el narcisismo del presidente, de pasar a la historia como el que unificó a América Latina, ¿no? A costa de, sin cambios democráticos, a costa de, pero unificó porque los llevó a la cumbre de las Américas, a lo que sabe que, ¿por qué no estarían Y convocados? creo que igual este escenario nos demuestra un poco que este desgaste que ha tenido Estados Unidos como nación, como hegemonía, que hasta hace hasta antes del gobierno de Trump era todavía considerado la gran hegemonía de México, de México, perdón, del mundo. Y si bien sigue siendo una de las principales grandes potencias, este nivel hegemónico ha disminuido en cierto sentido, ¿no? Que una postura de México o sea, para empezar, que el presidente mexicano se atreve a hacer esta postura, que ellos tienen que ceder o actuar de forma diplomática ante tal postura, y que hay un respaldo de naciones latinoamericanas, ¿no? O sea, ya no eres la gran hegemonía que impone en el continente. O sea, sí hay unas voces dentro de Latinoamérica que dicen, sí son dictadores, pero si quieres hablar de América, América somos todos. O sea, y Así es es. una América muy diversa. Entonces, me parece que puede ser una lectura de la decadencia natural que tienen todas las grandes potencias a lo largo de la historia, ¿no? De la decadencia que actualmente está experimentando Estados Unidos. ¿Algo más que quieras agregar sobre el tema, José Pablo? Yo creo que es interesante, yo agregaría a esto que es interesante, será interesante ver en los siguientes meses. No se ha visto claramente en estos primeros meses cómo influye. Es innegable que el contexto político global de la guerra de Rusia contra Ucrania ha movido el mapa mundial respecto a militarmente hablando. Ahora ya estamos viendo inflación, alza de precios en el combustible, en el gas, en los alimentos, y creo que no ha llegado, creo que espero de la Cumbre de las Américas que sí sea un espacio para que se aborde, porque o sea, con países en vías de desarrollo, la mayoría de los países que están en América Latina, en las Américas, a excepción de Canadá, Estados Unidos y posiblemente podría decir Chile, como un país, como una zona del mundo, las Américas, tan contrastante con América del Norte y América del Sur. eh, Espero que sí se puedan llevar a diálogo y posturas interesantes de cómo como región de Américas, es decir, América del Norte, América del Sur, países, Estados Unidos, Canadá, hasta el cono de, como decían, desde Alaska hasta Tierra del Fuego en Argentina, cómo realmente nos ponemos de acuerdo para afrontar problemas regionales como es la economía, que sin duda los derechos humanos es un problema en las Américas, es necesario, inclusive en Estados Unidos, en Canadá, es un problema, los derechos humanos siguen siendo una problemática, y sobre todo la economía. Creo que la economía es algo que tiene que ponerse sobre la mesa. Creo que Post pandemia, ¿no? América Latina sí no está integrada con Estados Unidos y con Canadá respecto a las respuestas hacia el conflicto de Rusia, a la guerra, no lo voy a llamar conflicto, hacia la guerra de Rusia contra Ucrania. Creo que sí habría que analizar realmente el impacto que va a tener sobre América Latina. Y hoy que ya lo tiene con una Argentina en un 70% de inflación, en un país que está al borde del colapso económico,
y es hora, creo que sí es hora de plantear específicamente, y creo que esa cumbre puede ser, sobre todo el organismo encargado de dar seguimiento a los acuerdos de la cumbre, creo que sería un buen momento para decir, aquí estamos, las Américas estamos unidas, los países que formamos el continente americano estamos unidos, o estamos sentados diciendo qué tenemos que hacer, sobre dónde vamos a resolver y qué vamos a desarrollar para poder afrontar esta situación internacional. Ya no, América Latina y las Américas no puede querer pasar desapercibido para decir, no, a mí no me embarran en este problema, ya estamos en un mundo globalizado, ya estamos, voy a hablar coloquialmente, embarrados todos en esta situación. Entonces, Ok. ese sería mi mensaje de reflexión final. Igual y justamente la postura de López Obrador permite que de celebrarse, esperemos, la Cumbre de las Américas. Bueno, yo esperaría con todos los mandatarios que ya no sea un evento para tomarse la foto, ¿no? Que haya un debate verdadero de regionalidad y muy interesante de la respuesta de las Américas ante el conflicto, ante la guerra de Rusia contra Ucrania, en un contexto aparte económico de pospandemia, ¿no? O lo que Exacto, esperemos que sea una exacto. pospandemia. Este, coincido contigo, José Pablo, te agradezco mucho tu tiempo, te Muchísimas agradezco gracias a mucho ti, tus Luis. ideas y Muchísimas y gracias. agradecemos mucho a la revista Peninsular. Este fue el piloto de Antítesis y le agradecemos al equipo de la revista Peninsular igual, muchas gracias. Nos vemos para la próxima.